galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula
para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada. Pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina.
El talento por sí solo no es nada. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a PodCrimes, un enlace más con las ciencias forenses y hoy en un segmento muy especial. Es un nuevo segmento que estamos lanzando de formato de entrevista. Este formato nos permite a todos poder aprender desde la experiencia de los invitados especiales que van a estar acompañándonos a lo largo de estas transmisiones. Este espacio se abre especialmente para todos ustedes para conocer las diferentes técnicas, herramientas y sobre todo las problemáticas sociales que pueden estar afectando nuestras sociedades. Recuerden también que el aprendizaje forense se está actualizando constantemente y para ello es importante recibir de los expertos esas herramientas idóneas del día a día. Así que el día de hoy vamos a iniciar este segmento con una entrevista muy especial. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que representa el protocolo de Palermo. Como todos sabemos, el protocolo de Palermo es un protocolo que tiene la finalidad de poder prevenir y combatir la trata de personas. Y la trata de personas es un flagelo social que cada día va en aumento. Y déjenme decirles que el protocolo de Palermo también tiene una especial atención en las mujeres y los niños, con el único fin de proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata. Obviamente, respetando sus derechos humanos. Y por ello es muy importante poder promover, junto con la cooperación de todos ustedes y nosotros, para poder iniciar un proceso de erradicación del mismo. Para todos aquellos que no conocen lo que representa el protocolo de Palermo, el día de hoy vamos a estar con la doctora Raquel Gehring, una especialista en dicha rama directamente, que nos va a poder dar un camino un poco más amplio, un panorama más amplio de lo que representa este protocolo. Así que, doctora Raquel, bienvenida, ¿está por ahí? Sí, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá estamos escuchándote atentamente con la buena presentación que hiciste del protocolo. Perfecto. Vamos a enlazar en este momento. Denme un segundo. Solo tal vez me haces favor de encender tu cámara para que pueda... Yo la tengo encendida, ¿eh? A ver. Sí, excelente. Ay, ya estamos al aire. Bien. A ver, denme un segundito. Ahí ya estamos de nuevo. Bien. Doctora Raquel, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a lo que es esta entrevista referente a lo que representa la trata de personas. Es un honor, un placer poder estar el día de hoy platicando con usted. No sé si tiene alguna introducción al respecto que nos pueda platicar un poco de lo que conlleva este protocolo. No, la verdad que, bueno, como bien decías, el protocolo de Palermo es un instrumento que nace a raíz de la Convención de Naciones Unidas en este programa, ¿no?, de erradicación y de lucha contra este tipo de delitos, o sea, delitos nacionales, que fue, o sea, vos que estás en este tema, no sé bien, cuando ya el delito trasciende las fronteras, hizo este tipo de flagelos que a lo mejor comienzan en un país, se trasladan por otro, y entonces hay que aunar fuerzas y establecer
unos protocolos, unos instrumentos, unas herramientas comunes para que todos, en cierto modo, estemos caminando hacia el mismo lado y podamos identificar rápidamente cuando están sucediendo estas cosas, poder prevenirlo también y obviamente tender para la erradicación, ¿no?, de este tipo de delitos. Siempre es mejor aunar fuerzas y establecer un lenguaje común, ¿no? Porque vos bien lo sabés que todo lo que está estandarizado, todo lo que sea protocolo, siempre permite una respuesta más eficaz y más rápida, ¿no? O sea, uno cuando ya tiene delineado y ya sabe sobre lo que va a actuar, es más fácil no solamente la identificación, sino también el trabajo, como es siempre dentro de la ciencia forense, ¿no? Esa parte que uno va con la construcción y con la prevención, y con cada caso uno va planificando y ampliando el margen de protocolos y el margen de instrumentos para poder trabajar. Así que sobre estos temas, como vos lo decías recién, que fundamentalmente los niños, que generalmente uno cuando habla de los delitos de trata, estamos hablando de la máxima expresión de la violencia de género, ¿no? No nos olvidemos del flagelo que significa la vulneración de los derechos, sobre todo de las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, como una máxima expresión de la violencia de género, o sea, demuestra que todavía falta mucho en este camino de lucha contra las diferencias de poder y por la igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos. Así que el tema es importantísimo. Así es, y acaba de mencionar una palabra muy importante y es la delincuencia transnacional. Recordemos que la trata de personas es efectivamente eso, poder aprovecharse de una situación, pueda ser de migración, pueda ser de búsqueda de un sueño o de mejores oportunidades, y ahí es donde se aprovecha esta situación, ¿cierto? Por supuesto, porque como vos lo decías, o sea, así como uno que está de este lado estudia las formas y los procedimientos para tratar de prevenir y erradicar, los que están del otro lado están estudiando siempre las formas de obtener, de poner a la víctima en una situación de más vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, si hablamos de migración, estamos hablando de una persona que la sacan de su lugar habitual, de su lugar común, de su comunidad, de los lugares donde a lo mejor podría encontrar mayor protección, donde podría recurrir a alguien, y la llevan hacia otro lugar donde por ahí es otro idioma, es otra cultura, son lugares distantes donde no tienen ninguna posibilidad de hacer contacto con alguien, sin documentación. O sea, verdaderamente, o sea, no necesariamente este delito se da, ¿no es cierto?, con la gente que es inmigrante, pero eso agrega un factor más que pone en desventaja a la víctima, ¿no? Exactamente. Y para poder ir ampliando un poco más o irnos adentrando más al tema, doctora, tal vez nos podría mencionar, cuando hablamos de trata, ¿qué es lo que representa esta palabra? Porque muchos la escuchan pero no saben específicamente a qué se refiere con la trata. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿qué es la trata en sí? Bueno, muy buena la pregunta. En realidad, en el protocolo de Palermo nosotros no tenemos una definición, o sea, en forma acabada de que diga la trata es esto. Lo que sí podemos decir es que es un delito que atenta contra las personas, y lo que tenemos son elementos que van a constituir, o sea, cuando uno identifica esos elementos y cuando existen esos elementos, se produce lo que se llama dentro del derecho penal la tipificación, y podemos estar seguros de que estamos frente a un delito de trata, ¿no? Lo que delimita o sea, lo que caracteriza estos elementos, primero, las acciones, que es lo que marca el protocolo, que son aquellas en que las personas, las mujeres, los niños generalmente son captados, transportados, trasladados
acogidos o recibidos para ponerlos a trabajar, ya sea con una explotación sexual, con una explotación laboral. Después hay distintos medios que se utilizan, que como vos lo fuiste nombrando, son algunos medios como el fraude, el engaño, el rapto, la intimidación, muchas veces la extorsión, porque hay muchas mujeres que son trasladadas y puestas a trabajar, extorsionándolas con las familias, con los hijos. Y después la finalidad es que justamente ahí donde podemos encontrar la acción que la representa, que es someter a las personas a la explotación, ¿no? Explotación sexual, explotación laboral, o a lo mejor para hacer que cometan algunos hechos delictivos. O sea, lo que caracteriza esto es la cosificación del otro ser humano, ¿no? Que la persona pasa a hacer una cosa porque uno le inhibe la posibilidad de expresarse libremente, de manejarse, de actuar en libertad, y ahí es donde se produce la violación a su derecho. Pero sobre todo esa, que es la explotación de un ser humano a otro con fines de lucrar con el trabajo de esa persona. Y bueno, no sigo explicando porque me voy a adelantar a las preguntas. Sí, efectivamente, doctora. Y como bien lo dijo, parte del objetivo principal de la trata es primero generar algún tipo de captación, ¿no? Algún tipo de anzuelo, lanzar algún tipo de anzuelo para poder captar el perfil idóneo y luego tener los medios para poder generar algún tipo de transporte o traslado hacia el destino final, que es ya la explotación, como bien lo acaba de mencionar. Y eso Sí. pues efectivamente se genera pues dentro de la trata de personas. Ahora bien, doctora, ¿a qué tipo de explotación puede ser sometida una víctima? Yo sé que acaba de mencionar algunas cuantas, pero Sí, en ¿cuáles general son es efectivamente? interesante. Hago una salvedad de lo que decías vos, el Ujú. tema de la captación. Vos viste que hay muchas películas en donde se exponen algunas formas de captación que también sirven como de manera preventiva o de alerta, ¿no? Porque muchas veces a través de la seducción, o sea, a chicas que a lo mejor llegan de vacaciones a algún lugar y se le acerca a algún joven muy simpático, muy agradable, que se ofrece a guiarlas o acompañarlas, esa puede ser una forma. Después, otra forma de captación puede ser ofrecerle con promesas de trabajos que son inexistentes, aprovechándose de la situación económica, ¿no? De la falta de recursos. Eso en cuanto a la captación. En realidad son múltiples las formas, o sea, se me ocurren en este momento cientos de formas y pienso que bueno, que todos sabemos cuáles son, a lo mejor algunas lo hemos visto muchas veces y hemos escuchado otras, ¿no? En cuanto a qué abarca la explotación, como decías vos, bueno, puede ser la explotación sexual, que incluye la pornografía, puede ser para extracción de órganos. No nos olvidemos que lamentablemente es en el mercado, hay obviamente en el mercado negro, ¿no? El tema de la venta de órganos para matrimonios forzados o para poner a la víctima en una condición de servidumbre, en una condición de mendicidad. Hay muchas veces con los niños, por ejemplo, que son trasladados y bueno, y están entrenados para ir o para realizar trabajos en lugares aislados o trabajos forzados, ¿no? Generalmente lo que tiende es eso, a través de la explotación, ¿no? Y de las condiciones, eh, más allá de todo lo que pueden marcar las condiciones saludables y las condiciones legales del trabajo, en general es por allí. Claro, efectivamente, y hoy por hoy se está dando una situación. No sé si esto, bueno, esta es una duda que a mí me genera este tema, porque hoy por hoy
se está promocionando mucho en redes sociales, tanto como TikTok, como Facebook, como Instagram, están instando mucho a una famosa página azul que es el OnlyFans. Y muchas de estas páginas están siendo perpetradas por estos proxenetas que someten a las chicas a este tipo de actividad, ¿sí? Entonces, me Sí. imagino que el protocolo de Palermo también verifica o tiene algún, o tendría que tener algún apartado actualizado hasta esta plataforma cibernética, ¿no? Sí, sí, porque en realidad o sea, antiguamente en nuestro Código Penal, por ejemplo, había en algunas partes de los delitos contra la integridad sexual, hablaba de una suerte de seducción que se ejercía sobre personas inexpertas, que a lo mejor estamos, o sea, además de la tecnología, de todos los medios que tenemos hoy en día, o sea, no nos olvidemos de la población a la cual uno se dirige y que por ahí puede resultar que a través de una imagen que pueda ser el resultado a lo mejor de un acto consentido, de querer mostrarse y demás, sea la utilización de eso para una explotación económica, ¿no? Muchas veces a través de tipo de juegos, de participaciones o demás, los jóvenes o las niñas ingresan y luego esas imágenes son reproducidas o utilizadas con fines ilícitos. En realidad, también ahí tenemos que ver un alto compromiso y una fuerte participación familiar, ¿no? Porque si bien el Estado tiene el compromiso y ha suscrito todo tipo de convenios y de tratados para establecer políticas de lucha y de erradicación, hay esferas, como son la esfera privada y la esfera de la familia, o sea, en la intimidad, en donde no puede ingresar, al menos en los comienzos, ¿no? Entonces eso significa, como vos siempre hablás, de los patrones de crianza, un fuerte compromiso y una vigilia en cuanto a ese tipo, o sea, de saber al menos de qué manera se conectan y a qué sitios, ¿no? Y con quiénes se conectan, que eso también es muy importante porque a través de las redes capta mucho a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Claro, efectivamente, porque como bien lo decía al inicio, recordemos que la prevención de la trata es responsabilidad de todos y todo empieza desde la crianza, desde saber detectar a tiempo y prestar atención a lo que están haciendo nuestros hijos. Ahora bien, todos sabemos que la trata pues tiene, obviamente es una falta hacia los derechos humanos, pero Ajá. ¿por qué esto se considera una violación hacia los derechos humanos? Y porque en realidad cuando nosotros pensamos en los derechos humanos, pensamos en esos derechos que nacen con nosotros, que son inalienables, que son imprescriptibles, o sea, todas las características que sabemos la universalidad de los derechos, ¿no? Entonces, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad, a discernimiento, a la elección, todos esos derechos se encuentran coaccionados porque desde el momento en que la víctima ingresa en ese circuito, como decía anteriormente, el estatus que tiene es un estatus de cosa, o sea, porque ya tiene una desconexión con lo que son sus derechos, ya no puede, o sea, no decide, no se administra y no puede discernir, o sea, no puede elegir. Si bien está contemplado dentro del protocolo que muchas veces, en algunos casos donde se han desarticulado algunas redes de trata, las víctimas manifiestan y prestan su consentimiento. La ley prevé que ese consentimiento no hay que tomarlo por válido, porque a raíz de la situación de vulnerabilidad que tiene la víctima y todo lo que viene atravesando, obviamente el discernimiento está viciado, es un vicio de la voluntad.
Entonces, ni el consentimiento de la víctima acompaña, o sea, es a ese grado de violación de los derechos humanos es donde estamos hablando, ¿no? Ni hablar de cuando hablamos de los trabajos forzados, de cuando hablamos de la venta de órganos, que ahí ya vamos contra la libertad, o sea, vamos contra el bien fundamental que tiene el derecho humano, porque primero tenemos que estar vivos para poder gozar de los derechos humanos. Entonces hay algunos que atentan directamente contra la vida, entonces, bueno, contra la integridad sexual, o sea, son delitos abarcativos de todo tipo de violaciones contra los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de partida que no respetan la condición de humano, así que ahí, con eso ya tenemos para empezar. No, claro. Y efectivamente, cuando hablamos obviamente, de tráfico de órganos, recordemos también que la tortura y todo esto es parte de ese proceso, ¿no? Y Claro. efectivamente la violación viene, según lo que comenta, derivado a que la trata específicamente convierte a las personas víctimas en un objeto o una mercancía, porque desde el Claro. momento en que ellos van con el fin de hacer una transacción para recibir una ganancia, ya sea económica o en especies o un intercambio de favores, esto ya se convierte y vulnera los derechos humanos, porque convierte a las personas en un objeto, en una cosa, ¿no? Y algo pues definitivamente que va en contra de los derechos humanos, ¿cierto? Por supuesto, vos fíjate en la prostitución, por ejemplo, donde la mujer está trabajando está poniendo su cuerpo, que es el elemento de trabajo, vendría a ser, Sí, directamente para que el usufructo de eso sea para una tercera persona, que a su vez le restringe cualquier posibilidad de una buena calidad de vida, ¿no? Porque en general o sea, tienen no solamente su integridad física, su integridad psíquica, sus libertades económicas, intelectuales, sociales, o sea, no tienen, digamos, vinculación, no pueden desarrollarse, o sea, es prácticamente, como vos lo decís, una cosificación al 100%. no, claramente. Y recordemos también que dentro de este punto, los estados también deben actuar con diligencia para poder prevenir las violaciones de estos derechos humanos y con el Sí, único objetivo de poder evitar y poder proteger, reparar y poder compensar a las víctimas, así como poder atender a la víctima y garantizar una recuperación de todo lo vivido, como a su vez es también poder castigar a los responsables de estas acciones, ¿cierto? claro, exactamente porque se trata de la prevención y de la intervención para desarticularlo, sino también qué hacemos después con esa víctima. Eh, si bien estaba sometida a un régimen de explotación, o sea, tenía una estructura en donde se desarrollaba. Desarticula eso y se queda prácticamente sin conexión. Entonces hay que brindarle contención, hay que brindar una salida económica y sobre todo atención psicológica y acompañamiento, ¿no? Yo recuerdo que acá una vez hubo una intervención en un lugar que aparentemente era un lugar bailable y tenía vinculado a eso un lugar donde, se ejercía la prostitución en ese nivel de trata, ¿no? Y cuando se desarticuló, las mujeres estaban, lo que decían ellas eran, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener? O sea, aún atentando contra ellas mismas, pensaban en cómo iban a llevar el dinero a sus hijos, o sea, cómo iban a sobrevivir. Entonces, es muy importante la presencia del Estado en este momento, o sea, establecer una política que no solo sea comprensiva de la prevención, y sino también de la recuperación, de la contención y de la inserción de esa víctima nuevamente a la sociedad, ¿no? Y ni hablar cuando estamos hablando de personas que viven en otro país y bueno, y que están totalmente desprotegidas y sin ningún tipo de contacto
en otro lugar, ¿no? Claro, efectivamente, y como bien lo acaba de mencionar, recordemos que esto viene a ser semejante a la esclavitud que existía hace siglos, ¿no? Recordemos pues que la esclavitud ha existido en diferentes formas desde la antigüedad. Doctora, ¿se podría decir de que la trata es considerada como una forma de esclavitud moderna? Bueno, siempre en realidad, en la forma de esclavitud moderna no existe, o sea, con un significado que le hayan otorgado ni los protocolos ni las leyes, pero es una forma de visibilizar una problemática que, como vos bien decís, se da desde antiguo y va adquiriendo distintas formas a manera de que vamos evolucionando y se va insertando diferente. O sea, hoy en día podemos decir que existe la trata en la modernidad con los mismos parámetros de antaño y que existe la explotación y que existen un montón de delitos en donde la finalidad siempre es la misma. O sea, lo podemos situar en distintas épocas, pero el, el contenido del acto ilícito es siempre el mismo, o sea, siempre es el aprovechamiento y las diferencias de poder entre un grupo y otro vulnerable y en donde uno produce el aprovechamiento del otro. Y me gusta recordar o volver al principio en donde dijimos que era la máxima expresión de la violencia de género. O sea, porque a pesar de que hace mucho viene luchando con esto, han logrado muchos avances y que uno progresa, pero siempre aparece algún tinte que marca que todavía hay mucho por trabajar. O sea, todavía las diferencias de poder son grandes, las brechas son grandes, en algunos lugares más que en otros. Acá mismo en Latinoamérica nosotros podemos ver que hay algunos países donde todavía están sometidos a un régimen que para nosotros, a lo mejor en Argentina ya quedó atrás en la historia, pero que está plenamente vigente y muy actual en otros países de Sudamérica. Entonces, todavía la lucha es desigual y por eso es importante establecer protocolos internacionales y poner objetivos comunes y planes estratégicos, ¿no? Para que, bueno, aquellos países donde todavía les falta un poco más poder estabilizar con algunas normas que sean comprensivas de este tipo de delitos y que aporten soluciones para todos por igual, ¿no? Sin distinciones. Sí, la verdad es de que este delito, considerado también como un delito transnacional, yo recuerdo que en una conferencia que impartí, tocaba el tema de lo que representa la trata de personas, ¿sí? Pero recordemos que parte de lo que representa esta captación de estos delincuentes es aprovechar la situación que tiene, y más, esto se da más en la región centroamericana, lo que representa la migración. ¿Considera, doctora, que la trata siempre va a estar vinculada a lo que es la migración? No siempre va a estar vinculada, porque no necesariamente tiene que darse con gente, o sea, con inmigrantes. O sea, no necesariamente se puede dar perfectamente dentro de un país, de un lugar al otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un país muy extenso, o sea, y acá en Argentina se ha visto en lugares o sea, con personas que han sido trasladadas de una provincia a otra provincia. O sea, no siempre tiene que ver con el inmigrante, pero sí lo que es de destacar es que le agrega un factor más de vulnerabilidad y un factor más de dominación. Porque si vos aislás a la víctima, o sea, si una persona que viene de Europa, que tiene otro idioma, otras costumbres, la traes acá a Sudamérica, donde no conoce el lugar, donde no conoce el idioma, es muy difícil y son muchas las trabas que tiene para poder elaborar alguna estrategia de escape o alguna estrategia de conectarse. O sea, vos ponete en el lugar de una persona que viene a lo mejor y habla un idioma, no quiero nombrar ninguno en particular, pero habla un idioma que es muy difícil para nuestro español.
y acá a lo mejor el público con el cual trabaja, con el cual se desarrolla, hablan todo español. Es muy difícil que pueda establecer algún tipo de diálogo, que pueda pedir algo, que pueda, o sea, y eso agrega un factor más que hace más vulnerable a la víctima y más difícil cualquier posibilidad de plantear algo, ¿no? De mejorar. Claro, este factor también tiene como consecuencia, pues obviamente otros factores, ¿no? Recordemos que la migración no solo la hacen los hombres, no solo la hacen las mujeres, es algo totalmente mixto y a veces también se da que hay familias que migran con niños, con Pues, niñas sí. y obviamente eso vulnera mucho más este tipo de atentados contra las personas, ¿cierto? Claro, acá tenemos, bueno, acá se han dado muchos casos en los cuales, por ejemplo, en los lugares de quinta y los lugares aislados, hay familias enteras que vienen de otros países de Sudamérica a trabajar y que viven en condiciones terribles. O sea, a lo mejor viven en una habitación, toda la familia completa, trabajan todo el día en la quinta, explotación para esos niños, explotación para las mujeres con salarios magros, a veces sin dinero, porque a veces es solamente el trabajo, la comida y nada más que eso. O sea, obviamente que en ese caso, o sea, el compromiso que tiene que tener el Estado es doble, porque no es solamente el estado de vulnerabilidad, el estado de explotación laboral, sino también pensemos en una persona que no tiene ningún tipo de asistencia porque está completamente en negro, o sea, al margen de todo, ¿no? De la documentación, del ingreso, de sus derechos sociales, de sus derechos laborales, o sea, completamente cosificada. Efectivamente. Ahora bien, me surge una, una interrogante a todo esto que estamos hablando. Recordemos de que cada vez que mencionamos la palabra trata, la relacionamos rápido con fines de explotación sexual. Y a veces, pues, puede ser de que no todos los fines sean la explotación sexual, ¿cierto? Ahora bien, No, considera, doctora, que los casos o todos los casos de prostitución son trata de personas con fines de explotación sexual o también hay casos que salen de este contexto. no todos son con fines de explotación sexual, también tenemos de explotación laboral, de sometidos a servidumbre, como decíamos antes, o sea, en realidad lo que la tipificación del delito lo da o sea, válida la redundancia, en esa cosificación, en esa utilización de otro ser humano como una cosa o como un medio para que yo pueda obtener una ganancia. Entonces, en ese estado es en donde nosotros podemos pensar no solamente en el ejercicio de la prostitución o de trabajo sexual, sino con múltiples fines, ¿no? Como decíamos antes Claro, también, en el caso de que vengan niños para ponerlos a pedir, familias completas para ser explotadas laboralmente. O sea, son múltiples las formas en las cuales se puede aprovechar de esta situación para obtener un rédito económico. Son organizaciones, o sea, la verdad que hoy estaba escuchando justamente de los programas que se establecen para tratar de prevenir y de erradicar, ¿no? Con el seguimiento de las rutas del dinero, producto de todos estos ilícitos, y de las búsquedas que están armando todos los entes de control, o sea, para poder cada vez más lograr un cerramiento y que pueda declararse todos los ingresos para tratar de evitar todos estos flujos de dinero que en realidad lo que encubren son este tipo de delitos. Entonces, bueno, hacer más fuertes las estrategias de los entes de control, ¿no? claro, efectivamente, y es ahí en donde pues todos como ciudadanos, como parte de una sociedad, pues tenemos que alzar la voz y actuar ante este hecho, ¿no? Doctora, eh, Sí, todos sabemos de que
existe también el tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Hay alguna diferencia entre trata y el tráfico ilícito de inmigrantes? Y lo que pasa que en el tráfico ilícito de migrantes, allí ya estamos atentando contra lo que es la estructura del Estado, ¿no? Porque allí estamos haciendo, o sea, ingresando en contra de todas las normas que tiene un Estado para el ingreso de personas para su reconocimiento. Y bueno, y estamos en otro tipo de delitos allí, ¿no? Eso, o sea, si bien la finalidad después puede ser cualquiera de esto, pero allí nos metemos con una organización del Estado, ¿no? En cuanto al tráfico de personas. Claro, efectivamente, y es ese punto específicamente el que trata de frenar obviamente el gobierno de Estados Unidos referente a esta situación, ¿no? El tráfico ilícito de inmigrantes, esa es la palabra correcta, ¿cierto? Claro, pero aparte porque también tiene que ver con toda una estructura del Estado, porque no nos olvidemos que el Estado tiene la base de sus políticas públicas en cuanto a todos los habitantes que sabe con los que cuenta, ¿no? Y allí destina sus recursos y de allí trata de que funcione todo el aparato del Estado en cuanto a la prestación de servicios y a las garantías mínimas que tiene que brindarle a todos los ciudadanos que vivan en ese lugar. Nosotros pensamos que si tenemos personas que ingresan en forma ilícita, amén de que el Estado también indirectamente es responsable por esas personas, las personas también están totalmente desprotegidas porque no tienen ningún tipo de garantía de protección. Y el Estado, en realidad, si bien a lo mejor no, o sea, ha instrumentado las formas para luchar contra esto y aún así se ha logrado, no elude su responsabilidad por las cuestiones que a esas personas le pueden suceder en su territorio. O sea que la situación es complicada, ¿no? Desde el punto de vista jurídico también. Claro, efectivamente. Y justamente hablando de estas diferencias entre, entre si tiene relación la trata de personas con el tráfico ilícito de inmigrantes, hay una pregunta muy frecuente que surge cuando se hablan de estos temas y es si puede haber trata de personas sin cruzar la frontera, o sea, trata de personas localmente hablando, si se puede dar Sí, sin salir claro, del país. claro, lo que decíamos antes, que acá se ha dado en muchos lugares, o sea, en este país porque es muy extenso, por ejemplo, los territorios son amplios, pero en cualquier lugar se puede dar que exista una situación de trata sin tener que trasponer las fronteras. Lo que pasa que, como decíamos en un contexto, el hecho de que trascienda la frontera hace más vulnerable a la víctima. Entonces, de ahí que hay que redoblar y aunar los esfuerzos internacionales para tratar de evitar de que pasen esas cuestiones y por eso tienen que ser aún todavía más controles en los aeropuertos, en las fronteras, para tratar de prevenir estas situaciones, ¿no? Sobre todo con los niños, con la venta de niños, con la identificación de los niños, de emparentarlos con las personas con las cuales están cruzando. Y bueno, hay diversas situaciones que se me ocurren en este momento y que se dan y que se han dado entre familiares que a lo mejor tienen vínculos cortados y sacan los niños fuera del país. O sea, hay un montón de cuestiones por las cuales estos controles son muy importantes, ¿no? Claro, efectivamente, y justamente hablando de eso, eh, todos sabemos que cualquier persona puede ser víctima de la trata, efectivamente hablando, ¿no? Pero, ¿considera usted, doctora, que existe algún perfil idóneo para ser víctima de trata? Bueno, ahí te sale tu corazoncito lista. Bueno, ustedes, los criminólogos, o sea, tienen más perfil en ese sentido. A mí lo que se me ocurre es que en realidad, no sé si un perfil, pero hay situaciones que exponen más a algunas personas que a otras, ¿no? Evidentemente hay
algunas situaciones que los hacen más vulnerables. Por ejemplo, el hecho de siempre redoblando esfuerzo con mujeres y niños y también con aquellas personas abajo que tienen organización, que tienen... O sea, siempre son cada factor que comprometa o que redoble la posibilidad de que tengamos que hacer otro esfuerzo es un factor más de vulnerabilidad y nos expone más. O sea, pensemos, por eso es tan importante brindar herramientas, ¿no? Porque si uno educa, si uno concientiza, si uno acompaña, es más difícil que puedan ingresar este tipo de personas a la vida de uno y que puedan y podamos ser víctimas de un delito, ¿no? O sea, es tan importante siempre brindar acompañamiento, educación. Entonces, obviamente, si tenemos acceso a eso, vamos a ser personas menos expuestas que otras que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Sí, efectivamente. Y como re bien lo acaba de mencionar, hablando desde la criminología, pues definitivamente no existe un perfil idóneo o un patrón de perfilación para las víctimas de trata. El punto de partida para poder ser víctima de trata es la vulnerabilidad y entre más vulnerables seamos, más, más eleva la posibilidad de poder ser víctima de estas estructuras delincuenciales, ¿cierto? Ahora Por bien, supuesto. como sociedad, ¿qué podemos hacer o qué nos recomienda hacer, doctora, para poder empezar a visibilizar este flagelo o poder empezar a, a erradicar lo que representa este tipo de flagelos a nivel social? Mira, yo pienso que nosotros vamos, o sea, la humanidad va por buen camino, porque se está trabajando mucho sobre algunas palabras que son palabras clave y que son muy importantes, como el compromiso, como la empatía. Y entonces, cuando, por ejemplo, cuando uno habla de violencia de género y habla de poder establecer estrategias de acción con las víctimas, bueno, practicar eso, ¿no? La escucha, la observación, la atención. Eso en cuanto a la empatía con el otro. Y después, me parece a mí que la apuesta de las políticas públicas siempre tiene que ser fuertemente para el lado de la educación, para el lado de la prevención y de todo tipo, ¿no? Inversión en todo tipo de publicidad, formación desde los colegios, o sea, siempre brindar herramientas, que es lo que necesitamos, ¿no? Y herramientas, compromiso y trabajo siempre, o sea, siempre hay que estar, no digo que una situación de vigilia, porque es imposible para el ser humano estar en una situación de vigilia 24 horas, pero sí estar atentos, ¿no? Estar atentos porque esto de ser ciudadano del mundo, la verdad que es fantástico, porque uno tiene comunicación como nosotros, por ejemplo, vos en Guatemala y yo en Rosario, pero también por el otro lado nos expone más, nos expone más. Entonces, bueno, como siempre hemos estado hablando, ¿no? De todos los delitos cibernéticos, que era algo que antes no teníamos, y entonces prestar atención a esas cosas y bueno, y no parar nunca con el espíritu de investigador, ¿no? Siempre buscar una palabra más, buscar una estrategia más, leer, qué sé yo, me parece que para estar integrado al mundo hay que tener más herramientas. Necesitamos más, porque ya no somos los de acá ni los de allá, sino que somos todos. Entonces, me parece que eso es fundamental. Sí, claro, efectivamente. Y acaba de mencionar algo muy importante y espero pues que este mensaje llegue a todos los que están del otro lado escuchándonos, ya que el poder capacitarse, el poder atender este tipo de eventos, este tipo de entrevistas, es muy importante, ya que el conocimiento es poder, dicen por ahí, y el poder promover toda esta información abre muchas ventanas, muchas puertas a que podamos anticiparnos a ser víctimas de este tipo de flagelo.
¿Cuán importante es la capacitación en este tipo de temas, doctora, con su experiencia? No, es fundamental. O sea, siempre la inversión en capacitación es la mejor inversión, porque es lo que te da herramientas, ¿no? Uno tiene que capacitarse continuamente y tiene que saber escuchar. O sea, por ejemplo, un mal de nosotros los más grandes es pensar que no necesitamos nada y no es así, o sea, nosotros necesitamos mucho de la experiencia de los más jóvenes, de las habilidades que tienen los más jóvenes y al mismo tiempo ellos necesitan de nosotros para, bueno, para abrir los ojos, ¿no? Frente a ese mundo que se encuentra del otro lado, porque lamentablemente hay gente que abusa de la buena fe, de la credibilidad. Bueno, vos te das cuenta, como nombramos recién, por ejemplo, delitos informáticos, que hay tantos, ¿no? En cuanto llaman por teléfono y cualquier situación puede ser una situación de estafa, ¿no? No hablemos de secuestros y demás. Entonces siempre invertir en capacitación y tener, a mí me parece que es muy bueno esto de, yo siempre lo digo, cuando me toca hablar en alguna situación particular, que es bueno cuando uno tiene un rato, cuando uno tiene un tiempo, practicar algunas situaciones o alguna eventual situación y cómo uno reaccionaría, porque el factor sorpresa es un factor que la delincuencia toma mucho en consideración, ¿no? Siempre el factor sorpresa es el que a vos te deja de provisto y que te expone más y te hace más vulnerable. Entonces, bueno, en pensar alguna situación o algún llamado, cuando me llaman, algún mail que no conozco, alguna forma de comunicación, cuál es la forma más segura, averiguar. Si voy a hacer algún viaje, bueno, también averiguar la forma, los lugares, las cosas características. También, ¿por qué no? Leer acerca de ese lugar, cuáles son los tipos de inconvenientes que tiene en cuanto a seguridad, en cuanto a política pública, formas, de qué manera se vinculan. Me parece que eso es parte de la capacitación también, ¿no? No solamente la retórica, la que uno toma de los colegios, sino también la de la vida cotidiana, ¿no? El diario, el lugar, saber qué está pasando. Me parece que nunca está de más y que nos pueden prevenir para alguna situación. Siempre saber lo que le pasó al otro me sirve, ¿no? Claro, efectivamente, como bien lo acaba de decir, el anticiparse a cada situación y el imaginar o pensar en situaciones de riesgo también nos hacen más anticipativos, nos hacen más preventivos ante una situación. Y es ahí en donde entra el conocimiento de todo lo que estamos hablando, porque no podemos anticiparnos ante algo que no conocemos. Ahora bien, por acá pues me están preguntando, doctora, si el aprender sobre este protocolo de Palermo es apto para todo el público o específicamente para ciertas carreras profesionales, o quienes No, deberían de aprender no, esto. volvemos a lo mismo. O sea, a mí me parece que la capacitación siempre está al lugar. O sea, siempre es bueno conocer o sea, el protocolo de Palermo, así como todas las convenciones de lucha contra estos delitos, obviamente que son de interés para toda la comunidad, porque todos somos sujetos pasibles de ser víctimas, o sea, ninguno estamos excluidos, todos somos sujetos pasibles. Entonces, está bueno informarse y está bueno conocer. A lo mejor nos podemos encontrar con algún lenguaje técnico, pero bueno, también está bueno aprender, también está bueno preguntar, también está bueno escuchar. O sea, uno cuando dicta un curso, nosotros lo hemos hecho, o sea, muchas veces hemos dictado cursos que tienen por ahí, por ejemplo, el de instrumento jurídico frente a la violencia de género. Nosotros hemos dictado casos de violencia, hemos dictado cursos y han intervenido personas que no son personas del derecho, pero sí son personas que pueden actuar en la primera fase de la prevención. O sea,
todos pueden participar desde un lugar o del otro, y después siempre obviamente que está el técnico, el que te va a dar la visión profesional, o sea, la que te va a decir de qué manera a lo mejor o cuál es la forma, pero el sentido común lo tenemos todo y desarrollarlo no viene nada mal. Así que me parece que todos pueden hacerlo. Sí, claro, efectivamente. Recordemos de que la, la ignorancia nos hace más vulnerables. Y yo siempre he Siempre. dicho que todos somos ignorantes en temas que desconocemos, pero aprender por lo menos lo básico de cada tema también nos abre un panorama y la vulnerabilidad que estas personas buscan más que nada es este tipo de perfiles también, gente que carece de estudios, porque obviamente son el triple, el doble de vulnerables, ¿cierto? Por supuesto, o sea, no digo que todos vayamos a aprender todo, porque física, matemáticas, a mí no me gusta, pero de lo que son las ciencias sociales, de lo que son las cuestiones de los derechos, de lo que son las cuestiones de prevención, de seguridad, todas esas ciencias sociales, me parece a mí que es de interés y de incumbencia de todo, en mayor o menor medida. Me parece que todos deberíamos formarnos en eso, ¿no? Sí, efectivamente, y es muy importante. Y en este momento, doctora, si usted me lo permite, abrimos 5 minutos para poder contestar algún tipo de preguntas o comentarios que tengan en el chat. En este Perfecto. momento pueden hacer todas sus preguntas hacia la doctora sobre el tema, todas las los comentarios si quieren agregar para poderlos leer acá en vivo. En este momento pues aperturamos este espacio para que ustedes también puedan formar parte de esta entrevista, ¿no? Así que a todos los que nos están escuchando del otro lado, en este momento pues pueden hacer sus comentarios y consultas. Vamos a esperar porque yo creo que hay un pequeño delay, entonces mientras ellos les llega la información, No pues, hay problema. pues vamos a ir haciendo pues un breve resumen de lo que venimos conversando, ¿verdad, doctora? A lo largo de esta entrevista, la cual pues agradecemos mucho a todo el público que nos está escuchando del otro lado, a usted en lo personal. Muchas gracias por el conocimiento que nos está impartiendo. Y haciendo un breve resumen, pues tenemos que la finalidad de este protocolo de Palermo es poder prevenir, combatir la trata de personas así tal cual, ¿no? Aparte de ello, también invita a todas las personas dentro de la sociedad a poder ser parte de esta mitigación, de esta erradicación de la trata de personas. Recordemos de que parte de este protocolo también es poder captar, transportar y poder explotar a las personas y evitemos eso. Recordemos también que la doctora hacía mención de que no solamente para la explotación sexual existe la trata de personas, hay diferentes o muchas formas de trata como lo es el tráfico de órganos, como lo es la explotación laboral, como lo es la pornografía, como lo es la explotación sexual en todos sus aspectos, tanto hombres, mujeres y niños se ven afectados por esto. Así que entre más conozcamos de este tema, mucho más predecibles podemos ser ante esta situación. Así que vamos a ver si ya nos empezaron a escribir. Por acá nos dice Mónica Rampulla, un abrazo hasta Córdoba, Moni. Todas personas, toda persona debe informarse de sus derechos y asimismo de cómo se manejan los derechos del país al que viajamos para la propia protección. Este es el comentario que nos dejan por acá. Sí, está muy bueno el comentario. Hola Mónica, desde Córdoba, la tengo cerca.
pero está muy bueno, en realidad siempre forma parte de lo que yo digo, o sea, siempre hay que, en primer lugar, cuando uno va a viajar a algún lugar, establecer y saber, ¿no? Cómo son las costumbres, porque también nos podemos encontrar con algunas reglas de convivencia que son muy ajenas a lo que nosotros estamos acostumbrados y podemos encontrarnos con un problema legal también en otro lugar, lo cual es tamaño problema porque después es muy difícil la representación, el consulado y demás. Entonces me parece que es muy importante. Son cuestiones que no mínimas, garantías mínimas para uno poder viajar tranquilo, ¿no? Y desde ya que, bueno, los derechos humanos, ahí compartimos todos los seres que habitamos esta tierra los mismos, pero bueno, el problema está que no en todos los lugares el reconocimiento de esos derechos es de la misma forma, ¿no? Entonces, todavía hay diferencias que en algunos lugares son muy notorias. Entonces, ahí toma más relevancia todavía lo que está y hay que prestar mucha atención, ¿no? Claro, efectivamente, y por acá nos dice también Gladys Kessler, muy interesante el tema y muy buena ponencia. Por acá nos dice también Bea de León, excelente información, doctora. Por acá nos dice Moni de nuevo, hola doctora, un abrazo. Y adelante. Sí, no, digo que en realidad es un tema muy interesante y que abre las aristas para un montón de temas, ¿no? A mí me parece que, porque no solamente el tema puntual de la trata, sino que se desglosan y se desprenden un abanico interminable de temas muy interesantes para charlar y para ir mejorando día a día, ¿no? Nuestra perspectiva hacia el resto de las personas, ¿no? Y la participación y la intervención, que muchas veces también es muy importante porque la gente en esto, en esta jerga de años atrás, en donde nadie se involucraba con nadie, se mantenían cada uno de su lugar, nadie decía nada, entonces por ahí estas cosas pasaban y pasaban desapercibidas. Entonces, en prestar atención, que si en tu barrio, en tu lugar, o vos conocés que hay algún lugar donde entra y sale gente y pasan cosas raras, bueno, estar atentos porque a lo mejor estamos frente a, a un lugar donde se practican estas cuestiones y gente que está privada de su libertad, ¿no? Así que siempre hay que prestar atención. Claro, así tal cual, doctora. Por acá nos dice Harrius. Yo siempre digo eso, tipo de charlas, de charlas, perdón, es útil, sobre todo se necesita una campaña educativa entre las familias, me imagino que para dar a conocer este tipo de temática, ¿cierto? Por supuesto. ¿Qué tal, Harrius? Eh, sí, hay temas que no tienen que ser tabú porque en realidad también a veces nos cuesta mucho la comunicación con los chicos, con los más jóvenes, ¿no? Por algunos tabúes que tenemos de nuestra crianza, que tiene que ver con otra cuestión de los estereotipos, de los mandatos, de todo eso que cargamos, todo ese bagaje que a lo mejor nos impide una comunicación fluida y que nos puede llevar a desenmarañar cuestiones mucho más complejas. Entonces, también tenemos que trabajar sobre nosotros y nuestros propios miedos para poder después alentar al prójimo a que saque todos sus mitos. O sea, esto es siempre un ida y vuelta, es para adentro y para afuera, ¿no? Mirarme y poder dar, es fundamental. Eso es muy interesante, Harry, es muy interesante. Así tal cual. Es muy importante lo que usted menciona, doctora, lo del tabú, ya que pues hoy por hoy pues ya no es un secreto. Recuerdo que antes estos eran temas muy herméticos, ¿no? Algo que consternaba a una sociedad. Ahora pues ya no es tan así. Hoy en día pues esta información se encuentra y más con la tecnología los niños tienen acceso a esto y peor información, ¿no? Entonces, si hoy por hoy las cosas no correctas se están apoderando
de las redes sociales, ¿por qué no también fomentar este tipo de información que puede ayudar a frenar este tipo de situaciones? Recordemos de que por tabúes, a veces, y más hoy en este año 2023, las personas se están viendo muy afectadas por no romper un tabú o no poder aceptar la realidad que hoy en día estamos viviendo, ¿cierto? Sí, sí, muchos tabúes, también muchas costumbres, a lo mejor, muchas costumbres religiosas en cuanto al desarrollo de la sexualidad en los adolescentes. Y bueno, y me parece que está muy bien eso, yo respeto todas las creencias, pero también hay que prestar atención en no que eso no sea una barrera en la comunicación, ¿no? Porque el hecho de que a lo mejor haya alguna costumbre familiar por cualquier índole, que no sea una barrera de comunicación y te conviertas en un extraño para tus propios hijos, ¿no? Que ellos son vulnerables y están más expuestos que nosotros porque son los que más usan las redes, los que más usan esos medios de comunicación. Entonces, por eso digo, un trabajo de introspección muy importante hay que hacer. Sí, por acá nos dice también forense investigadora. Excelente tema, felicidades doctora. Este tema es para diferentes profesionales, no solo para los que tenemos que ver con la criminología o criminalística, para psicólogos, trabajadores sociales, maestros, profesores, etcétera. Lo que pasa que en realidad, perfecto el comentario, perfecto. En realidad que cuando existe un delito así que arrasa con los derechos humanos, es multidisciplinario, o sea, es abarcativo de todas las disciplinas, porque ahí tenemos el trabajo para los criminólogos, tenemos el trabajo para los psicólogos, los psiquiatras, los abogados, los profesionales de la salud, los de las políticas públicas, los de relaciones internacionales, los de medidas de prevención, los de estrategias. O sea, se abre un abanico de posibilidades porque, o sea, cuando es la violación de un derecho humano es tan importante y es tan fuerte el impacto que produce en el ser humano que necesita de muchos colegas para repararlo, ¿no? Son muchas las aristas. Entonces, y desde ya, o sea, cuando hablamos de la violación de derechos humanos, nos incumbe a todos los humanos, más allá de las profesiones que tengamos. A lo mejor podemos no entender, como dije antes, específicamente de qué estamos hablando, pero el sentido común nos va a llevar a saber lo que está bien y lo que está mal. Eso seguro lo vamos a ver. Claro, efectivamente, y pues aprovechando el espacio y aprovechando pues que tenemos acá a su presencia, doctora, me gustaría en primer lugar promover y otra proponerle de cierta manera poder tener algún tipo de colaboración con su persona para poder elaborar algún tipo de cursado para poder tocar a profundidad este tipo de temas, ¿no? Más que nada enfocarnos en este protocolo porque definitivamente es muy importante que lo podamos aprender y sobre todo pues poder llevar esta información. Entonces, ¿cómo ve usted poder generar este tipo de colaboración en conjunto y poder llevar a todos los que están del otro lado más a profundidad este tema, doctora? Es una propuesta, Sí, no, como decimos la acá. verdad que sí. No, es muy interesante la propuesta y yo te la devuelvo y te la redoblo acá y te digo que es muy interesante también para tratarlo con el tema que vos en un momento desarrollaste de delitos transnacionales, porque están directamente vinculados y me parece que hace una captación de justo de la idea de lo que agrega lo transnacional al delito en sí, ¿no? Porque produce un agravamiento y un impacto
muy importante desde la perspectiva de la víctima y desde ya que la vulnera muchísimo más y la expone muchísimo más. O sea, no es casualidad esto, ¿no? No es casualidad, es parte de una estrategia. Porque como nosotros bien decíamos antes, nosotros estamos de este lado pensando soluciones y las personas que se dedican a los ilícitos están del otro pensando de qué manera alejarnos más a la víctima de nosotros, ¿no? En ese pensar cómo la van a alejar más de nosotros, están estas estrategias de aislar a la víctima. También nosotros lo sabemos, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, sabemos que una de las estrategias del agresor es separar a la víctima. La primera manifestación de violencia es alejarte desde el noviazgo. Tus amigas, si vos me querés, no vayas con tu amiga, chau, te alejó. Primera demostración de violencia. Entonces es muy importante intercalar los conocimientos y a lo mejor, ¿por qué no?, elaborar nuevos protocolos y nuevas estrategias de trabajo. Claro, yo encantado, doctora, la verdad me parece muy, muy bien la propuesta y con todo el gusto del mundo pues la acepto y juntos podemos elaborar pues un excelente tema, ya que el protocolo de Palermo aunado con lo que es el delito transnacional, podemos llevar un gran mensaje, un muy buen aprendizaje, porque van de la mano estos dos temas. Y ahora es de preguntarle al público que nos está escuchando del otro lado, ¿qué les parecería a ustedes la idea? ¿Les Y es gustaría a más, ustedes formar parte también de este tipo de proyectos? claro, inclusive se puede desarrollar desde el punto de partida del protocolo de Palermo, del tema del delito transnacional, y también intercalar con distintos invitados y distintas perspectivas. Como bien lo decía allí un oyente, vos podés hablar desde la perspectiva de un psicólogo, de un trabajador de la salud, de un trabajador social, porque cada uno va a tener una perspectiva para aportar que te va a dar una lista nueva de lo que estamos hablando, ¿no? Porque en realidad la víctima es un solo ente al cual competen todas estas especialidades, ¿no? Somos tan complejos los seres humanos que necesitamos de muchas especialidades para que nos entiendan. Claro, así tal cual, porque definitivamente cada profesión tiene un punto de vista y es importante también poder conocer los diferentes aspectos de cómo surge este tipo de delitos, cómo afecta a las víctimas, cómo afecta a los familiares, porque no solo la víctima principal que está ahí sí que dentro de este proceso, sino también los familiares también sufren, ¿no? Entonces es importante poder aunar este tipo de conocimientos, ahí sí que multidisciplinarios y poder llevar pues varias perspectivas y pues definitivamente pues yo encantado y justamente es un tema que es muy importante para todas las sociedades, así tal cual. Bueno, ¿tenemos algún comentario más o ya los dejamos que vayan a dormir? Bien, ahorita estoy checando por acá. Bien, si gusta, doctora, algún mensaje para ir concluyendo ya esta maravillosa entrevista. No, el mensaje, o sea, lo que me queda a mí, voy a decir, de esta charla, ¿no? Lo que les queda a ustedes de lo que yo dije, eso lo saben ustedes y ojalá les haya servido en algún punto, algo hayan tomado de lo que uno dijo, ¿no? Pero lo que me queda a mí es la satisfacción por la participación y por las ideas que cada uno de los oyentes fueron incorporando a la charla, que sin duda también a nosotros nos hace reflexionar y nos hace pensar, porque o sea, todos los días evolucionando un poquito más y vamos aprendiendo un poquito más, y de cada uno de los comentarios toma, piensa, reflexiona, y me parece que
eso es lo que todos nos tenemos que comprometer a hacer para luchar contra estos flagelos, ¿no? Escuchar al otro, tomar y seguir construyendo juntos. Me parece que es una gran cadena que no tiene, o sea, la única perspectiva es eso, el compromiso, la escucha y las ganas de seguir formándose y de seguir construyendo, ¿no? Alternativas y formas de poder brindar alguna solución, de poder brindar alguna estrategia para poder colaborar en la lucha contra estos flagelos. Claro, efectivamente, y pues por acá nos dicen buenas noches, excelente tema, muchas gracias doctora Raquel, excelente tema, gracias doctora Raquel, y muchas felicitaciones, felicidades doctora, un excelente tema, excelente información doctora, y pues me uno al sentir de todos los que están al otro lado de las pantallas, agradeciendo, y como siempre, pues siempre es un placer poder compartir contigo este tipo de foros, siempre te lo digo y pues siempre aprendemos mucho de ti. La misma para mí. Muchas gracias por compartir. Esto es lo maravilloso de la comunicación y lo maravilloso de lo que dejó la pandemia, ¿no? Abrir esta posibilidad de poder tener amigos en otros lugares y de poder compartir estas charlas. Bueno, nos vemos pronto. Doctora, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Chao. Y bien, como se pudieron dar cuenta y como pudieron observar, el protocolo de Palermo es un tema muy importante dentro de la sociedad. Es un flagelo que actualmente se va en aumento. Se está propagando en todas las naciones y es por ello la importancia de saber comprender, de saber visibilizar este tipo de información y obviamente poder llevar a muchas personas la finalidad de lo que representa la trata. Y más que llevar el delito, es importante saber que a pesar de que existe este delito, tenemos algo que nos puede ayudar a prevenir y es este protocolo de Palermo. Espero que haya sido un tema de mucho conocimiento para todos ustedes, tanto para mí, como bien lo dijo la doctora, tanto para mí como para ustedes, y podamos empezar a promover, poder tener esa cooperación entre todos los estados y todas las personas para poder generar esa red de prevención social ante este tipo de situaciones, ¿no? Recordemos de que la trata de personas se jacta de la vulnerabilidad de las mismas, como bien lo dijimos en esta maravillosa entrevista y como bien lo mencionó la doctora Raquel. No existe un perfil, no existe un tipo de persona idóneo, simplemente las más vulnerables son las que estos delincuentes aprovechan. Así que muy agradecido con todos por esta primera entrevista, por esta vía. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado y deseándoles a todos que tengan un feliz descanso, una feliz noche y nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo grande, cuídense mucho. Adiós. A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. ¿Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso? Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada, pero si a tu talento le sumas disciplina,
habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto?